Autorización de siempre. Exactamente, le pedimos la autorización para grabar este programa hoy con mayor razón, debido a que no están todos los participantes habituales que podrán ver en consecuencia el desarrollo de este módulo 9 y 10 en forma posterior a través del Google Drive para empezar, y en cuanto finalice esto, yo creo que ya la próxima semana lo subiremos a YouTube, ¿no? Entonces, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la participación. Y como conocen ustedes del programa, hoy tenemos el desarrollo del módulo 9 y 10, ¿no? El número 9 se refiere a recursos humanos, la necesidad de responder a los requerimientos para las actividades de transporte y otros servicios logísticos, y también relacionados con el comercio internacional, y así aprovechar mejor las oportunidades de la región de Antofagasta como nexo entre el centro-oeste sudamericano con el Asia-Pacífico. El expositor en esta oportunidad es el economista Manuel Pérez Trujillo, quien es economista especializado en temas de recursos humanos, es el director del Instituto de Economía Aplicada Regional IDEAR, y también director del Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional. Ha sido director del Observatorio de Recursos Humanos y está muy ligado en consecuencia a toda esta temática. Entonces me complace dejar con ustedes ahora a Manuel Pérez Trujillo. Adelante, Manuel. Gracias, Herman, por la introducción. También, bueno, saludar a todos los que están en la sala. Bueno, yo de lo que voy a tratar inicialmente es básicamente cómo ha ido evolucionando el mercado de trabajo a nivel regional, porque yo creo que es un punto interesante abordarlo y es algo que nosotros desde el IDEAR hemos estado analizando y ahora mismo nos encontramos inmersos en ello, no solo a través del Observatorio Laboral, que en su momento, como decía Herman, yo fui director en el inicio del proyecto, sino también otras iniciativas que estamos ahora mismo desarrollando en el IDEAR, que tiene que ver con una plataforma de empleabilidad que se está creando. Luego, posteriormente, voy a abordar el potencial impacto que nosotros estimamos sobre el empleo producto del corredor bioceánico vial. Esto fue ya presentado en el informe final del FIC, corredor bioceánico, que fue dirigido por Miguel Atienza y por Herman. Y luego, posteriormente, voy a hacer una breve slide sobre qué es lo que a través del PTI de logística se está identificando como carencias en términos de o qué requerimientos existen en términos de capital humano para fortalecer el capital humano dentro del sector logístico y portuario. Bien, pasando al primer punto, la verdad que cuando nosotros analizamos el mercado de trabajo y particularmente el equilibrio del mercado de trabajo, teóricamente lo que se tiene que pensar es que este mercado es una gran urna, en la cual existen diferentes, como tienen ahí, bolas, y esas bolas pudieran tener diferentes características, ya no solo en el color, sino características físicas, ¿no? Unas más rugosas, otras más lisas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estaríamos representando con estas bolas son las características de los trabajadores. Los trabajadores en el mercado pudieran ser algo similar a lo que pasa con esta urna, ¿no? Son personas que acuden al mercado y el mercado se va llenando, ¿no? La urna va creciendo en el volumen de pelotas que va incluyendo dentro de él. Los empleadores debieran de ser considerados como aquellos que extraen las pelotas, ¿no? O sea, de alguna manera, un empleador sería un agente que interviene dentro de esta urna buscando una pelota de unas características determinadas. Evidentemente, si las manos que existen, ¿no?, dentro del mercado, que serían los empleadores, encuentran fácilmente a las bolas dentro de la urna, el mercado se vacía y el nivel de desempleo es más bajo, ¿no? Todos los que están aquí dentro inicialmente son trabajadores que no están siendo ocupados dentro de una actividad productiva y por tanto son personas que están participando del proceso de búsqueda de empleo. Están dentro de la oferta, pero no participando de la ocupación todavía. Evidentemente, cuando las características que se buscan no coinciden o son difíciles de encontrar dentro de esta urna, el tiempo del desempleo tiende a aumentar y también el número de desocupados.
Bueno, este concepto, que es un concepto teórico que desarrollaron los Blanchard y otros autores, que luego posteriormente Diamond y bueno, algunos autores que fueron premio Nobel en el año 2010, que están en relación con la curva de Beveridge, es un punto muy interesante para poder entender qué es lo que ha estado pasando tras el periodo del superciclo a nivel nacional y particularmente en la región de Antofagasta y también, sobre todo, en las regiones mineras, ¿no? Especialmente con el desempleo. Bueno, ¿qué es lo que nos preocupa, como decía anteriormente, respecto del mercado de trabajo? Uno de los elementos, uno de los indicadores más importantes es la duración del desempleo, y esto se considera que es un elemento fundamental para entender cómo se ajusta la oferta y la demanda, ¿no? Cómo se ajusta o cómo se vacía el mercado. En definitiva, es el proceso del match entre la oferta y la demanda. En este sentido, cuanto mayor tiempo pasan los desocupados en el desempleo, como hacedores de política nos debiera de preocupar, porque eso quiere decir que en el mercado están existiendo elementos, fricciones, que puedan estar afectando al buen funcionamiento del mercado laboral y que lógicamente tienen su derrama o tienen su implicancia también en el ámbito productivo, porque si las empresas no encuentran a los trabajadores adecuados dentro del mercado, evidentemente no son capaces de producir lo que potencialmente estarían capacitadas para hacer. Es más, el tiempo en desempleo es un elemento que deteriora el capital humano, y si deteriora el capital humano también deteriora la capacidad de crecimiento de la economía a largo plazo. ¿Por qué deteriora el capital humano? Porque evidentemente todos aquellos trabajadores que tardan más tiempo en encontrar un puesto de trabajo o se encuentran durante un mayor periodo en el desempleo, están más desactualizados respecto de las nuevas técnicas, tecnologías, procesos de innovación que se van implementando en el ámbito productivo. Y también es muy probable que todos aquellos desocupados que permanecen un tiempo largo dentro de la desocupación tiendan a aceptar puestos de trabajo de menor cualificación, porque en definitiva sería más probable que ellos pudieran ser aceptados para este tipo de empleos, lo cual deteriora su capacidad productiva, porque serían trabajadores sobrecualificados para el puesto al que estarían postulando. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde el año 2014 en la economía nacional y que sobre todo se ha notado en la economía regional y particularmente en las regiones mineras? Bueno, el crecimiento del PIB tras el periodo del superciclo, que aproximadamente se pudiera considerar que finaliza entre el año 2011 y 2013, pues el impacto que tuvo la finalización del superciclo fue una desaceleración del crecimiento económico. De hecho, el PIB chileno se ha mantenido por debajo del 3%. El 3% es un punto de crecimiento importante porque garantiza la creación de puestos de trabajo, hace que el mercado laboral sea mucho más dinámico. Todo lo que esté por debajo de eso, de alguna manera, reduce la dinámica de la creación de puestos de trabajo y además genera un efecto nocivo en cuanto a la calidad del empleo. Aumenta la informalidad, aumenta un montón de elementos que, de alguna manera, reducen la calidad del empleo existente. Bien. Este gráfico que está aquí nos está mostrando la variación del desempleo de 5 meses o más en la comparativa de la región de Antofagasta con la región metropolitana. ¿Por qué? Bueno, evidentemente la región de Antofagasta es de interés porque todos residimos en esta región y es algo que nos interesa, pero el punto de comparativo con la región metropolitana es porque la región metropolitana es el mercado laboral de referencia. Realmente concentra a nivel nacional el 45% del empleo y también de la oferta laboral. Por tanto, es un mercado de trabajo a considerar, ¿no? Para saber cuál es la dinámica a nivel nacional. Bueno, si observamos cuál ha sido la dinámica de la variación del desempleo, la dinámica del desempleo de 5 meses o más, que para mí es desempleo de largo plazo, tenemos que entre el año 2014 hasta aproximadamente el año 2019 hay un empeoramiento, un aumento de este indicador. De hecho, el número de desocupados que llevan 5 meses o más en situación de desocupados que llevan 5 meses o más en proceso de búsqueda de empleo se ha multiplicado prácticamente por 4 entre el año 2013 y 2019.
Para la región metropolitana podemos observar que, bueno, las tendencias son marcadas. Entre el 2010 y 2014 hay una disminución de este indicador y luego posteriormente aumenta de forma sostenida, pero el nivel que alcanza a principios del año 2020 es muy parecido, poquito por encima de lo que se observaba en el año 2010. Es en la región de Antofagasta donde observamos que ha habido un empeoramiento claro. Y luego, bueno, esta tendencia que se observa aquí, esta tendencia ocre, bueno, amarilla o anaranjada, está mostrando lo que ha sucedido a lo largo del periodo de pandemia, lo cual es un periodo que evidentemente pudiéramos considerar que es atípico y en algún minuto la economía debiera de recuperarse de este shock. El problema está en que parece que no nos estamos recuperando del todo de lo que ha sucedido, ¿no? Bien, ¿por qué la región de Antofagasta parece haber experimentado un peor comportamiento de este indicador? Aquí lo que uno debiera de preguntarse es qué es lo que explica la estructura productiva de la región de Antofagasta y si hay algún elemento dentro de esa estructura productiva que estaría incidiendo dentro del mercado de trabajo. Hay que pensar que el mercado de bienes y servicios es un mercado que, en definitiva, luego posteriormente incide en el mercado laboral. Todos los usos productivos que existen dentro de la economía requieren también del factor trabajo. Por tanto, esos requerimientos impactan en el equilibrio del mercado laboral. La región de Antofagasta es la región minera por antonomasia a nivel nacional. Su PIB en términos regionales está explicado en un 50% por el PIB minero y particularmente la minería del cobre. Yo creo que, bueno, todos los aquí presentes lo conocen, yo creo que todos los residentes en esta región y todos los residentes en Chile tienen esa percepción. Por tanto, lo que sucede en el mercado del cobre, en la minería, tiene un impacto directo en el mercado de trabajo, particularmente a nivel regional. Y esto se observa en esta tabla. Esta tabla lo que está mostrando es cómo crece porcentualmente el precio del cobre y qué impacto tiene eso en términos porcentuales en la variación del desempleo de larga duración, que es este de 5 meses o más. Aquí voy a acotar una cosa bueno, voy a explicar por qué tomé el desempleo de larga duración aquel que está en situación de desocupación durante 5 meses o más. Porque en ese periodo el seguro de cesantía, las prestaciones que se perciben por el seguro de cesantía cubren cerca de un tercio del salario promedio que se percibía en los últimos 12 meses de ocupado. Con un tercio de ingreso, una familia, un individuo realmente se pudiera considerar que no puede mantener su nivel de consumo con respecto a la situación anterior donde estaba ocupado. Por lo que esta persona fácilmente debiera de estar participando en el mercado laboral y haber encontrado un puesto de trabajo. Si no lo ha encontrado es porque algo está impidiendo que lo haya hecho. Entonces, para mí ese es el indicador de desempleo de larga duración, a partir de 5 meses o más. Si observamos de nuevo esto que decía de cuál ha sido el impacto del crecimiento del precio del cobre sobre el crecimiento del desempleo de larga duración, tenemos que un aumento del 1% del precio del cobre sobre el desempleo de larga duración en la región de Antofagasta hace que este desempleo de larga duración se reduzca en menos 1,5%. Es decir, aumenta el precio del cobre y debiera de descender porcentualmente en menos 1,5% el desempleo de larga duración en esta región. Para la región metropolitana observamos que el precio del cobre no tiene ninguna incidencia en el equilibrio del mercado de trabajo. Por lo que, bueno, inicialmente no son tan dependientes de lo que acontece en la minería como sí lo somos en la región de Antofagasta, particularmente en nuestro mercado laboral. Esta gráfica que se muestra acá lo que está indicando es la variación del peso que tienen los desempleados de larga duración sobre el desempleo total y la variación del precio del cobre. Podemos observar que, bueno, la variación del precio del cobre es esta línea roja que está acá. Podemos observar que hay un periodo peak del precio del cobre que es finales del año 2011 y luego posteriormente tiende a caer el precio del cobre hasta estabilizarse a partir del año 2016
en torno a las 250, 270 libras, perdón, 270 dólares la libra de cobre. Hay una caída y luego posteriormente observamos que empieza a subir el peso del desempleo de larga duración sobre el desempleo total. Este periodo de aquí es el periodo de pandemia donde el comportamiento es totalmente diferente a lo que debiéramos de observar antes del año 2020. Es un periodo atípico, por eso lo subrayé así o lo sombreé de forma azul. Uno pudiera ver que evidentemente la caída del precio del cobre no produce un impacto directo sobre el aumento del desempleo de larga duración o el peso que este tiene sobre el desempleo total. Pareciera ser que ese impacto es rezagado, por lo que no debiéramos de observar esta elasticidad de forma contemporánea, sino ver qué pasa con el precio del cobre en periodos pasados y qué incidencia tiene eso sobre el desempleo de larga duración en este minuto. De hecho, haciendo este cálculo nuevamente, introduciendo diferentes rezagos del precio del cobre, es decir, qué pasa sobre el desempleo ahora mismo cuando el precio del cobre creció un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes y así sucesivamente. Pues bueno, nosotros tenemos que si volvemos a recalcular ese indicador del menos 1,52, que es la elasticidad, tenemos que el mayor impacto del precio del cobre sobre el desempleo se nota a partir de los 21 meses. Es decir, creció el precio del cobre hace 21 meses y se redujo el nivel de desempleo de larga duración en un menos 3,5%. Esto tiene sentido, ¿no? Porque evidentemente los cambios en el precio del cobre no suponen un comportamiento o un impacto inmediato en la economía. Lo que tienen que observar primero los agentes es si ese efecto va a ser duradero y cuál es la expectativa que tienen ellos para poder desarrollar la inversión. Una vez que se desarrolla esa inversión, se empieza a impactar sobre el mercado de trabajo, por lo que hay toda una cadena en cuanto a este efecto del aumento del precio del cobre sobre la reducción del mercado laboral y del desempleo de larga duración en el mercado laboral. Y eso se notaría a partir del mes 21, es decir, casi a los 2 años. Volví a recalcular esta elasticidad, en este caso para el desempleo, no el desempleo de larga duración, sino para el desempleo. Y observo que un aumento del 1% en el precio del cobre impacta de forma significativa y negativa sobre el desempleo en este minuto, reduciéndolo en un menos 0,61%. Para la región de Antofagasta. Para la región metropolitana, de nuevo, no encontramos un efecto, por lo que, de nuevo, el precio del cobre pareciera tampoco tener incidencia sobre el desequilibrio en el mercado laboral para esta región. De nuevo, el impacto es rezagado, es decir, se empieza a notar a partir del mes, aquí pone trimestre móvil, pero es el mes 19, donde un aumento del precio del cobre reduce el desempleo 19 meses más tarde en menos 1,58%. Esa es la relación. Por tanto, es claro que lo que sucede en la minería parece tener un impacto muy importante en el mercado laboral y sobre todo en su equilibrio para la región de Antofagasta. Luego vamos a ver que potencialmente esto también ha sido observado en otras regiones que tienen un alto peso de la minería sobre su producción total. Bien, lo importante ahora es caracterizar a estos desocupados de larga duración. ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera, en términos promedio, comparten, ¿no? Y cuál es lo que pudiera uno destacar, porque esos elementos pueden ser importantes luego a la hora de desarrollar política pública para apoyar el proceso de recolocación de estos trabajadores o de reinserción en el mercado de trabajo. Bueno, en primer lugar tenemos que cuando uno observa las características de los desocupados de larga duración en el año 2019, y tomo el año 2019 porque se supone que el superciclo ya ha tenido la finalización del superciclo ya ha tenido un recorrido. La finalización del superciclo, como decía anteriormente, se nota, o sea, debiera de situarse en torno al año 2011-2013. Si estamos ya en el año 2019, estamos hablando que ha habido
8 años, 6 años de reducción en la economía del impacto que tuvo el periodo de altos precios del cobre que va desde 2003 al 2011 y que supuso un shock muy importante, positivo dentro de la economía local y nacional. ¿Cuáles son las características que estos desocupados tienen? Bueno, inicialmente la mayoría de ellos, casi el 90%, habían estado trabajando anteriormente, es decir, habían ocupado un puesto de trabajo, principalmente en el sector privado, es decir, habían estado ocupados en el sector privado, tanto en la región de Antofagasta como en la región metropolitana. La actividad económica de la procedían estos desocupados fue la minería para la región de Antofagasta, es decir, cerca del 20% de los desocupados de larga duración venían del sector minero. Y en la región metropolitana es el comercio. Bueno, aquí evidentemente subyacen las estructuras productivas de ambas regiones. La región de Antofagasta es una región minera, por tanto la minería tiene un impacto muy importante en lo que acontece en su mercado de trabajo, y la región metropolitana es una región que está orientada al sector servicios y donde el comercio tiene un peso muy importante en la creación de puestos de trabajo. Esto ya es una diferencia importante, porque uno debiera de poner el foco en este sector para entender el desempleo de larga duración. También es importante destacar que para la región de Antofagasta el comercio tiene un peso importante a la hora de explicar la procedencia de los desocupados de larga duración. De hecho, su peso, el porcentaje que representaba era el 18%. Es decir, el 18% de los desocupados de larga duración en la región de Antofagasta anteriormente habían estado ocupados en el sector comercio. Comercio y minería son los sectores más importantes en cuanto a la generación de empleo a nivel regional. ¿Por qué finaliza la actividad laboral de estos desocupados? Bueno, la mayoría de ellos, y particularmente en la región de Antofagasta, el 50% aproximadamente es por término del contrato, 40% en la región metropolitana, por lo que debieron de haber estado ocupados en algún tipo de proyecto o contrato de corta duración. El género es una diferencia también que se nota entre la región de Antofagasta y la región metropolitana. La mayoría de los desocupados de larga duración en la región de Antofagasta son hombres. El resto, en la región metropolitana, son mujeres. Bueno, si uno observa los porcentajes es un 50,1%. La verdad que no habría mucha diferencia entre hombres y mujeres. Y aquí esta diferencia es mínima, pero es destacable. Y esto tiene que ver porque la minería es un sector altamente masculinizado y, por tanto, si algo ha sucedido ahí en términos de empleo, se debiera de notar en el género masculino, en la contratación de los hombres en el mercado laboral. La edad promedio de estos desocupados de larga duración es de aproximadamente unos 40 años en las dos regiones, y el nivel educativo más alto aprobado es media técnica profesional o menor. Este punto es importante, es un punto relevante, particularmente la cualificación, porque cuanto menor cualificación tienen los trabajadores, menor probabilidad de poder encontrar un puesto de trabajo. Por lo que si ahora mismo, en una situación de crisis o tras la finalización del superciclo, la demanda laboral se contrae, estos empleos o este perfil de trabajadores realmente va a ser menos demandado y, por tanto, la duración en el desempleo de estos desocupados va a ser mucho mayor, lo cual a largo plazo puede generar bolsas de pobreza, y eso en términos sociales hay que abordarlo. Bien, ¿cuál ha sido el peso que han tenido los desocupados hombres en la región de Antofagasta con un nivel de cualificación igual a la media técnica profesional o inferior? Bueno, básicamente se observa que el número de desocupados con estas características, no pude profundizar más en detalle de si tenían 40 años y tal, porque como utilizo la encuesta nacional de empleo, al desagregar más esta información deja de ser representativa. Por tanto, estos datos inicialmente ya están al límite de la representatividad. Bueno, se observa que a partir del año 2016 hay un aumento importante de los desocupados de estas características.
y justo en ese periodo aumenta el peso que estos desocupados tienen sobre el desempleo total. Llegan a pesar cerca del 30%, o sea, equivale a un tercio. 1 de cada 3 desocupados en la región de Antofagasta tenía estas características a finales del año 2019, entre el año 2018 y 2019. Bien, bueno, hasta ahora yo he puesto el foco en la región de Antofagasta, pero la región de Antofagasta tiene unas características que se pudieran asemejar también a otras regiones del país que también comparten la relevancia de la minería dentro de su actividad productiva. Si uno observa qué es lo que ha pasado con el tiempo en desempleo entre el año 2013, finalización del superciclo, y 2019, no considero el 2020 porque eso es aparte, podemos ver que para la región de Antofagasta el tiempo en desempleo de los desocupados se multiplica aproximadamente por 3 veces. Crece un 185,7%. Esta región, en el año 2013, su PIB estaba explicado por la minería en un 53,3%. Es decir, la minería aporta más de 1 de cada 2 pesos que se generan en la producción local. Si vemos qué ha sucedido en otras regiones que también tienen un peso importante de la minería sobre su producción total en el año 2013, podemos observar que las más altas, como Coquimbo, Tarapacá y Atacama, que son regiones también consideradas como mineras, experimentan los mayores crecimientos en el tiempo, en la duración del desempleo de los desocupados. Luego está la excepción de la región de los ríos, que bueno, no tiene minería, pero sin embargo el tiempo en desempleo aumenta de forma importante, y de hecho es el tiempo en desempleo más alto de todas las comunas en el año, todas las regiones, perdón, en el año 2019. Y luego tendríamos también la región de Aysén. Tiene un crecimiento importante del tiempo en desempleo, pero bueno, este se sitúa en 3,75 meses el tiempo de búsqueda que llevan en proceso de búsqueda los desocupados en el año 2019, que es prácticamente la mitad de lo que observaríamos en la región de Antofagasta. Por tanto, podemos decir que las regiones mineras, con la finalización del superciclo de las materias primas, y particularmente con la caída de los precios de los minerales, han experimentado un empeoramiento en la capacidad de ajuste en su mercado de trabajo. Vuelvo a repetir que el tiempo en desempleo marca el proceso de el buen hacer entre la oferta y la demanda, ¿no? el buen ajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Aquí ya cabe introducir una serie de hipótesis, porque evidentemente nosotros notamos que hay un empeoramiento en el tiempo en desempleo, pero ¿cuál es el mecanismo de desarrollo, ¿no? Y por qué esto se ha ido produciendo? ¿Y cuál es lo que lo explica? Bueno, es importante destacar que durante la fase de expansión de la economía, durante el periodo del superciclo, que se extiende, como decía anteriormente, entre el año 2003 y 2011, la economía chilena crea cerca de 1 millón de puestos de trabajo. O sea, crece el empleo en cerca de 1 millón de puestos de trabajo, lo cual es muy importante, suponiendo que el mercado laboral hoy en día tiene cerca de 8 millones de ocupados, 7,5 millones aproximadamente. Estos sectores, estos puestos de trabajo se concentran en sectores de baja y o media baja cualificación. ¿Por qué en sectores de baja y o media baja cualificación? Porque evidentemente durante el periodo del superciclo el sector minero tuvo un importante crecimiento y generó un efecto arrastre importante en sectores como la industria, como la construcción, e indirectamente a través de los salarios que genera en el comercio y en los servicios de hostelería, etcétera, 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 que son sectores que demandan mano de obra de baja y o media baja cualificación. Lo que observamos empíricamente es también que durante el periodo del superciclo hay una reducción de los premios a la escolaridad. Es decir, el ingreso promedio que obtiene un trabajador profesional o altamente cualificado
tiende a reducirse en términos de gap, la diferencia entre un trabajador de baja cualificación y media baja cualificación, el ingreso que éste obtiene con respecto al ingreso del de alta cualificación, la diferencia se tiende a comprimir. ¿Qué sucede? Esto potencialmente pudiera haber generado desincentivos a la escolarización de los más jóvenes, particularmente todos aquellos individuos que ya están en edad de participar del mercado laboral y que todavía también estuvieran en edad de seguir incrementando su cualificación. Estoy hablando de chicos y chicas de alrededor de entre los 15 y los 24 años. ¿Qué sucede si esto se hubiese producido? O sea, ¿qué sucede si de repente los incentivos a la escolaridad se reducen durante el periodo de expansión? ¿Y cuál hubiese sido el efecto, cuál debiera haber sido lo esperado tras la finalización del superciclo, donde el shock en la minería y por tanto el crecimiento de la demanda de los sectores que emplean mano de obra de baja y media baja cualificación se contrae? Pues lo lógico es que al contraerse la demanda en estos sectores, el empleo de este tipo de trabajadores de baja y media baja cualificación se hubiese reducido y por tanto el desempleo de este perfil hubiese tenido que aumentar, lo cual también estaría en relación a la duración del desempleo y, bueno, ya habíamos visto en las características de este tipo de desempleo de larga duración que una de ellas es tener un perfil de cualificación de baja o media baja, ¿no? Media técnica profesional o más baja. Vamos a contrastar esta primera hipótesis. Esto inicialmente debiera haberse sucedido con mayor intensidad en las comunas mineras, es decir, en aquellas comunas que están más expuestas al shock del superciclo. Bien, ¿qué sucede con la primera hipótesis? Que es respecto al abandono prematuro a la escolaridad para incorporarse de forma simultánea al mercado de trabajo por parte de los jóvenes. Bueno, aquí hay dos gráficos. El primero de ellos, este de acá, lo que muestra es el promedio de la tasa de matriculación para los jóvenes de 15 a 18 años. La línea roja o ocre representa las comunas no mineras y la línea azul estaría representando a las comunas que tienen cierta caracterización porque su producción está orientada a la minería metálica. Bueno, podemos observar que la tasa de matriculación tiende a descender entre el año 2003 y el 2009 aproximadamente de forma importante en las comunas azules, que son las de la minería metálica. Y a su vez, con respecto a la participación laboral, que es este gráfico, observamos que la población activa de estos individuos de 15 a 18 años en estas comunas, es decir, los individuos que participan en el mercado laboral de estas comunas, tiende a crecer de forma importante. Haciendo estimaciones y calculando para medir el impacto que tuvo el superciclo en el abandono prematuro a la escolaridad y la participación en el mercado de trabajo de los jóvenes, observamos que el superciclo explicó una reducción de entre el 6,7 y 12,7 puntos porcentuales de la tasa de escolaridad para los individuos de entre 15 y 18 años en una comuna como Calama, lo cual es bastante importante y es algo que debiera de preocuparnos si pensamos en el crecimiento a largo plazo de la economía, donde el capital humano y la formación de la mano de obra es fundamental para absorber ya no solo los conocimientos actuales, sino todos esos que se van a crear en esta economía cada vez más tecnologizada, automatizada, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez también pudimos estimar que, de nuevo, para una comuna como la de Calama, la tasa de actividad laboral, la tasa de participación laboral de estos jóvenes de entre 15 y 18 años se incrementó producto del superciclo entre 3 y 4,7 puntos porcentuales. Esa fue la variación que observamos. Por tanto, salieron de la escolaridad para participar del empleo. Luego, con respecto a la segunda hipótesis, que tiene que ver con qué ha sucedido una vez finalizado el superciclo en términos de
de desocupación, y particularmente disagregando esto entre trabajadores de baja cualificación y de alta cualificación, porque uno debiera esperar que la finalización del superciclo, si provocó el abandono prematuro a la escolaridad, los trabajadores de menor formación, una vez que el superciclo finaliza, debieran de experimentar un crecimiento en su nivel de desempleo. Y eso es lo que nosotros estamos observando también en este gráfico. Esta es una tabla que está mostrando, un gráfico, una figura que muestra la dinámica del desempleo para los trabajadores de baja cualificación, comparando nuevamente comunas orientadas a la minería metálica y comunas no orientadas a la minería metálica. Bueno, las comunas orientadas a la minería metálica son estas, están representadas por la línea roja, y observamos que una vez finaliza el superciclo, que yo lo sitúo en el año 2011, que es como habíamos visto anteriormente en el gráfico, en la serie del precio del cobre, es el periodo peak de mayor precio, podemos observar que el desempleo de este tipo de trabajadores empieza a crecer y se empieza a disociar con respecto a la serie de las comunas de la minería no metálica. Es decir, el desempleo de los trabajadores de baja cualificación tiende a aumentar en las comunas de la minería metálica, que son las más expuestas al shock. La diferencia está mostrada por estas barras. Estas barras es la diferencia entre estas dos series. Y podemos observar que la diferencia va creciendo a medida que va pasando el tiempo. Por tanto, el tiempo, o sea, el aumento del desempleo va siendo más acuciante en el tiempo una vez que finalizó el superciclo. ¿Qué sucede para los trabajadores de alta cualificación? Bueno, ambas series se mueven de forma muy parecida, experimentan un crecimiento del desempleo ambas series, pero esto no debiera estar explicado potencialmente por el shock del superciclo en las comunas de la minería metálica, porque también las comunas de la minería no metálica experimentan algo parecido. Y es más, estos crecimientos, si uno los observa, bueno, la tasa de desempleo es muy bajita, está en torno al 2%. Aquí estamos hablando de en torno al 6,5%, 5,5%. Y realmente, bueno, el crecimiento es muy poco, si uno lo ve en diferencia, es muy poco, muy bajo. De nuevo, aplicando estimaciones, nosotros encontramos que la tasa de desempleo total en una comuna tipo como la de Calama, que es una comuna donde el peso de la producción minera es importante, esta tasa de desempleo aumentó tras el periodo del superciclo entre 0,37 y 1,22 puntos porcentuales. Respecto de la tasa de desempleo de los trabajadores de menor cualificación, podemos observar que esta se incrementó mucho más, se incrementó entre 1,44 y 2,7 puntos porcentuales, lo cual evidencia que estos fueron los que, por así decirlo, peor parados, peor se han visto, más afectados se han visto tras la finalización del superciclo, lo cual requiere también de la actuación de políticas activas del mercado laboral orientadas ya no solo a mejorar su cualificación, sino también potencialmente a incrementar o generar incentivos para su contratación, o sea, incentivos fiscales o cualquier otro tipo de medida. Como resumen de esta primera parte, podemos observar que nuestra economía, la economía regional, es bastante vulnerable a un elemento que nosotros no controlamos, que son los precios del cobre. Es algo que viene determinado por las fuerzas del mercado a nivel externo, inclusive se pudiera llegar a decir que por la especulación, y tiene un efecto inmediato, bueno, no inmediato, pero sí importante sobre el mercado laboral. Tiene un efecto a los 2 años o al año y medio. Por tanto, uno debiera de tener en consideración este hecho. Además, es algo que incide sobre la escolaridad, y esto tal vez es lo que compromete más a largo plazo la economía, porque limita la capacidad de acumulación de capital humano y también limita el crecimiento de la economía, capacidad de diversificación productiva, lo cual es necesario. Yo creo que todos tras esta presentación nos damos cuenta de que si ya todos lo sabíamos, yo creo que con estos datos
queda más en evidencia que la diversificación productiva es algo imperioso dentro de la economía local. Además, ya no solo tenemos que fijarnos en estos elementos que genera el precio del cobre, sino en lo que ya generó tras el periodo del superciclo. Y sobre todo con el desempleo que hoy en día tenemos, aquí estoy dando de comer aparte lo que es el efecto de la pandemia, que evidentemente vamos a tener que hacernos cargo de ello, y sobre todo vamos a tener que poner bien la lupa sobre qué ha pasado con las pymes, que son las que generan cerca del 66% del empleo, 60% del empleo, tanto a nivel local y nacional, y han sido muy afectadas durante el periodo de pandemia. Es muy probable que eso no se haya recuperado. Yo no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de lo que pasó durante el periodo del superciclo. Toda esa gente que perdió su empleo tras la finalización del superciclo, muy probablemente haya que, como decía, generar planes de formación ad hoc para ellos, para reinsertarlos en el mercado laboral y apoyarlos con políticas orientadas a su colocación. Como decía, incentivos fiscales a la contratación, incentivos de otra índole, son políticas activas del mercado de trabajo. Si hubiese alguna duda o alguna pregunta, creo que al final de la presentación, pero si alguien me quiere cortar o preguntarme algo en detalle, que por favor lo haga, no se quede con la duda, para yo también ser claro en lo que estoy presentando. Bien, vamos a hablar ahora acerca del segundo punto de esta ponencia, que es el potencial impacto sobre el empleo que el corredor bioceánico pudiera llegar a generar. Y yo principalmente me voy a enfocar en la economía local, en la economía regional, para la región de Antofagasta. Bueno, todos, yo creo que este gráfico lo tienen en mente. El peso que tienen las exportaciones de la minería sobre las exportaciones totales a nivel regional es altísimo, es más del 90%, cerca del 95-96%. Esto lo único que hace es evidenciar que dependemos de forma muy importante respecto de este sector, y si a este sector le pasa algo, esta economía va a sufrir fuerte. La economía chilena, que es este gráfico de acá, perdón, no estaba señalado, esta es la región de Antofagasta, esta es la economía chilena. La minería aporta cerca del 51%, pero si nos fijamos en los otros segmentos, la mayoría de ellos son materias primas. Por tanto, lo que se exporta a nivel nacional no tiene un alto componente tecnológico, y eso luego posteriormente yo voy a mostrar unas estimaciones que indican que para mejorar tu crecimiento económico es importante tener exportaciones de alto valor añadido, es decir, de alto componente tecnológico e innovación. ¿Cuál es el peso que tiene en el empleo los sectores, el sector del transporte y almacenamiento, y bueno, todo aquello relacionado con la logística y la minería, que son los dos sectores que potencialmente, y sobre todo a nivel nacional, a nivel regional, más afectados se debieran de ver por el desarrollo del corredor bioceánico? El corredor bioceánico, uno no debiera esperar que a corto plazo cambiase la estructura productiva. Eso es algo que debiera suceder a largo plazo, y además debiera de tener un componente endógeno, es decir, debiera de desarrollarse procesos de innovación para potenciar este cambio. Pero inicialmente lo que debiera de hacer en el corto plazo el corredor bioceánico es mejorar nuestra capacidad exportadora de lo que ya producimos hoy en día. Y es más, tener también un impacto en el sector más afectado por este corredor, que es el sector logístico. Bueno, el empleo en el sector de transporte y almacenamiento para la región de Antofagasta es de cerca de 31.000 personas. Esto es con los datos de la AENE del último trimestre móvil, que es el de junio a agosto del 2021, lo cual representa el 10,2% del empleo total. Si luego nos fijamos, y esto para ello utilicé la CASEN del año 2017, no tomé la del año 2020 porque tiene diferentes problemas respecto a la representatividad de los datos, cuando uno lo enfoca con un grado de detalle cada vez más preciso. Pero bueno, cuando uno mira la última CASEN, donde no había pasado ni pandemia ni estallido social, tenemos que el sector logístico, que debiera, yo lo relaciono
la ocupación de manipulación de la carga y almacenamiento y depósito genera cerca de 831 puestos de trabajo, que es el 0,3% del empleo total. Estas son aproximaciones. Muy probablemente el empleo en el sector sea mucho mayor. Yo desconozco cuánto debiera de ser porque la información secundaria no permite tener un alcance. Y luego posteriormente tenemos que la minería, que es el otro sector que debiera de verse más afectado por el corredor, genera cerca de 48.000 puestos de trabajo, que es el 15,8% del empleo total. Aquí no estamos considerando a todos aquellos puestos de trabajo de trabajadores que residen en otra región. Esto es solo de empleados locales. Bien, bueno, nosotros para ver el impacto que tiene o que va a tener potencialmente el corredor bioceánico sobre el empleo, generamos una serie de simulaciones y nos fijamos en cuál debiera de ser el potencial gap a cubrir por parte de la economía local en torno a la oferta de minería. Es decir, si yo esperaría que el corredor bioceánico impulsase el principal sector exportador de mi economía, que es la minería de alguna manera pudiera llegar a crecer gracias a este aumento en las redes de transporte. Pudiéramos llegar con mayor facilidad a aquellas economías que demandan lo que nosotros producimos. En este sentido, si uno observa a los principales compradores, principales importadores de minería a nivel nacional, que son China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Paraguay, estos tres últimos son países que están también participando del corredor bioceánico, podemos ver que el crecimiento de las importaciones, viéndolo con los datos que permite el Observatorio de Complejidad Económica, que nos da el Observatorio de Complejidad Económica, podemos ver que van a experimentar un aumento de la demanda de mineral de cerca del 40% entre el año 2019 y el 2028. Chile se supone que va a generar un crecimiento de su capacidad exportadora de en torno al 55,9%. O sea, va a crecer como un 50%. Sin embargo, nosotros no va a haber un gap, que es la diferencia de estas barras azules, lo que está mostrando es la diferencia que hay entre lo que se demanda con lo que nosotros podemos cubrir con nuestras exportaciones proyectadas. Hay un gap que representa estos valores que nosotros potencialmente, gracias al corredor bioceánico, pudiéramos llegar a cubrir con nuestra producción. Evidentemente hay que ser realista porque no vamos a llegar a producir en el año 2028 todo lo que se demanda a nivel mundial por nuestros principales socios comerciales, que son 118 miles de millones de US dólares, que está medido en unidades monetarias. O sea, esto prácticamente implicaría multiplicar por 3 nuestra capacidad productiva, lo cual no tiene sentido porque también estamos hablando de un recurso que es agotable, ¿no? Tiene una duración determinada. En este sentido, bueno, suponiendo 4 escenarios diferentes, uno donde nosotros como economía logramos cubrir el 10% del gap potencial gracias a el corredor bioceánico, gracias a las redes que se generan y a la posibilidad de mejorar nuestra exportadora. Si podemos, en segundo lugar, cubrir el 20%, en tercer lugar el 30% y en cuarto lugar el 40%, nos interesa ver qué pasa sobre el empleo. Ahí empezamos a ver qué pasa sobre el empleo. Este último supuesto, del 40 duplicar la producción nacional, lo cual es poco probable, suponiendo lo que decía anteriormente de la limitación del recurso del que estamos hablando. También estamos suponiendo que el sector bioceánico operativo. El corredor de consideración en estas estimaciones que son bastante limitadas, y son bastante limitadas por los resultados, por los datos de los que disponemos. En primer lugar, no estamos considerando el periodo de pandemia. En segundo lugar, estas estimaciones, sobre todo las que mostraba anteriormente,
respecto del crecimiento de la exportación y de la demanda están en base a lo que observamos en el año 2019 y periodos anteriores. No consideran la guerra entre Estados Unidos y China, la guerra comercial que es entre el año 2018 y anterior. Por tanto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no se está considerando, lo cual pudiera llegar a tener un impacto importante en lo que aquí se está considerando. Bien, bueno, aquí hay una fórmula que se desarrolló para ver cuál era el potencial aumento del empleo en el sector J, derivado de el incremento de la exportación en el sector J, ¿vale? Que pudiera ser, ¿cuál es la variación del empleo en el sector minero? Multiplicado por cómo aumenta el empleo por unidad producida en el sector minero. Esto de aquí es cómo va a variar, esta fórmula de aquí lo que muestra es cómo van a variar, van a incrementarse las exportaciones en el sector minero derivado del corredor bioceánico. Y luego, posteriormente, este otro término lo que está mostrando es el efecto de el efecto de RAM, ¿no? El efecto ramificación, es decir, el sector minero, y particularmente no el sector minero, sino el sector transporte, que va a ser el más afectado por el corredor bioceánico, no solo demanda empleo para sí mismo, sino también genera demanda en otros sectores que a su vez también impactan sobre el empleo. Entonces, esas concatenaciones en términos de empleo las tenemos aquí consideradas. El efecto total debiera de ser el crecimiento del empleo en el sector J, ¿vale? Esto de aquí sería cómo aumenta el sector J por producirse un aumento en la producción en el sector exportador L. ¿Okay? Bien. Bueno, esto es la técnica de Manuel, estimación que se estamos con el utilizó. tiempo ya casi llegando al límite, por favor. Está el otro expositor listo. Vale, voy a acabar ya en breve. Voy a presentar los resultados que tenemos. Bueno, en primer lugar, a nosotros nos interesa conocer la elasticidad del empleo. La elasticidad del empleo, el empleo-producción, en definitiva lo que muestra es cómo crece la producción y qué impacto tiene eso en términos de crecimiento del empleo. Si observamos lo que pasa en la minería, tenemos que un aumento de la producción en este sector en los últimos años ha generado una reducción en el empleo. Por tanto, si el corredor bioceánico aumentase las exportaciones, la producción en este sector, lo más probable es que nosotros no notásemos eso de forma directa sobre el empleo. Es más, seguramente se reducirían puestos de trabajo. Y aquí entra, bueno, la especulación de si esto es efecto de la automatización, cualquier otra cosa. Pero básicamente el sector más importante que debiera uno de esperar que se viese afectado en el corto plazo por el corredor bioceánico, cuando crece en términos de producción, reduce el empleo. Luego, posteriormente, voy a dar 2 slides más y acabo. Simulamos qué pasaría si la actividad en el sector de transporte, información y comunicaciones aumenta un 25%, un 50% y un 100%, se duplica, derivado del efecto del corredor bioceánico. Cruzamos esta simulación con lo que pasaría respecto de el abarcar la demanda en el sector minero, y aquí tenemos en esta tabla lo que uno debiera de esperar respecto del impacto en el empleo del corredor bioceánico sobre la región de Antofagasta. Bueno, lo más alto en términos de creación de puestos de trabajo debiera de ser 1.05%. Eso es lo que nosotros estimamos. Por lo que por sí mismo el corredor bioceánico no tiene pinta de que vaya a generar un alto crecimiento en el empleo por sí mismo. Sin embargo, uno sí que debiera de esperar que si el corredor bioceánico permite diversificar la economía, eso genera efectos de modernización de la actividad productiva, nuevos nichos de empleo, y eso debiera de tirar adelante de la demanda en el mercado laboral, por tanto, debiera de incrementar la ocupación. Esto es únicamente qué pasaría si mantenemos nuestra estructura como estaba antes del corredor bioceánico. El resto no se puede llegar a simular a ciencia cierta por la carencia de datos.
Y yo, bueno, con esto, Herman, creo que era lo más importante, ahí finalizo. Me quedan algunos puntos por abordar. No sé si... Agradecemos mucho a Manuel Pérez Trujillo el esfuerzo de presentar todo su variado y completo tema en este horario un poco restringido por el atraso con que partimos. Yo he solicitado a través del chat que si hay preguntas, hasta el momento no he visto que haya preguntas y no sé si verbalmente alguien desea plantearle alguna consulta a Manuel antes de pasar al siguiente tema. Por favor, podrían simplemente levantar la mano. Sí, creo que Ramón Luis está levantando la mano. Ok, Sí, adelante, Manuel, Ramón Luis. una Sí. consulta. Vimos que efectivamente cuando hay aumento de precios del cobre, en este caso, en los ciclos, dijiste de que los efectos se producen 19, 20 meses después, pero vemos en la práctica que cuando es al revés, cuando hay una bajada de precios, los efectos son más inmediatos. Te lo cuento por la práctica que uno adquiere respecto de lo que muestra el mercado inmobiliario acá en nuestra región, que es un ejemplo clarísimo de eso. Ahí se ven los efectos de inmediato. ¿Eso no lo tienen medido? Inicialmente, nosotros lo que consideramos fue, no nos fijamos únicamente esto está publicado en un paper y nos fijamos como indicador para mostrar el efecto del superciclo. Utilizamos un índice de precios de la minería metálica, que eran precios del cobre, precios del aluminio y había un par de metales más, no recuerdo cuáles eran. Y generábamos un indicador de cuál era la comuna minera. Y la comuna minera nosotros considerábamos que era comuna minera aquella que tenía un mayor nivel de empleo localizado en la minería metálica respecto del total, y que también utilizamos otra medida que era, consideramos como una minera aquella comuna que tenía al menos un emplazamiento o una explotación minera operando en su zona. Inicialmente no discriminamos. Cuando nosotros vemos el efecto sobre el desempleo en las estimaciones, es sobre toda la economía en general. Únicamente hacemos la distinción respecto de si es como una minera o no, pero ya particularmente si tal sector se vio afectado o no, eso debiera de quedar integrado en el desempleo total. Por tanto, Hay otra consulta, Manuel, perdón, otra consulta de Alicia Reyes. Dice, buenas tardes, Manuel. ¿Cómo podríamos estimar cuáles son las especialidades requeridas por el aumento de la demanda originadas por el corredor bioceánico para visualizar adecuaciones en mallas curriculares o evaluar la pertinencia de las especialidades impartidas hoy día en la región, en particular en establecimientos técnico-profesionales? Bien, bueno, inicialmente yo iba a hablar de ese punto, lo que pasa es que no me ha dado tiempo, pero hay varios estudios, uno de ellos lo desarrolló el Observatorio Laboral, justo me tocó a mí ser director en ese minuto, y nosotros lo que hicimos fue llevar a cabo un análisis de tipo cualitativo para preguntar dentro del sector qué era lo que ellos esperarían si de repente el corredor bioceánico incrementase sus capacidades productivas, ¿no? O sea, incrementase el número de transacciones que se hacían dentro del sector. Y las ocupaciones escasas que se definieron, estamos hablando del año 2016, fueron estas de aquí. Las principales, los principales problemas de por qué había este tipo de ocupaciones y eran escasas era por la baja atracción que tenía el sector y la competencia que existía dentro del sector entre la minería y el propio sector para atraer trabajadores, porque la minería paga salarios muy altos. Y el otro problema era la formación técnica que se tiene a nivel regional. O sea, no hay formación orientada al sector logístico y todo lo que tiene que ver con la operativa dentro del sector. Para estimar la demanda, bueno, se pueden utilizar este tipo de técnicas
cualitativas, realizar entrevistas, preguntar, porque los datos hoy en día no te permiten llegar a profundizar en el número de ocupados que hay dentro del sector y mucho menos dentro de las ocupaciones. Por lo que hay que buscar este tipo de técnicas alternativas que no son cuantitativas. Bien, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos los participantes. Entonces, como siempre, les confirmamos que vamos a enviarles por correo la presentación, en este caso de todas las láminas, incluidas las que no haya podido alcanzar, no alcanzó a pasar Manuel Pérez Trujillo, y además van a disponer luego de la grabación de su charla. Así que agradecemos a Manuel, agradecemos a todos la atención de ustedes. Y vamos de inmediato entonces, ya estamos 15 minutos atrasados, con el siguiente tema. Oportunidades de diversificación económica en la prestación de servicios y producción para la región de Antofagasta e inserción regional en planes de logística e internacionalización con una mirada desde Brasil. Para ello hemos invitado al doctor Pedro Silva Barros, ¿no?, que nos pudiera ofrecer esta charla. Él tiene una vasta trayectoria en investigación económica aplicada, tanto en UNASUR, en lo que fueron los proyectos de IRSA, ha trabajado en distintos organismos internacionales, básicamente latinoamericanos, y actualmente investiga desarrollo de regiones fronterizas e impactos económicos de proyectos de infraestructura de integración, también integración del norte de Brasil con sus vecinos amazónicos. Además, el papel de liderazgo de Brasil en la integración comercial de América del Sur y la fragmentación política y desintegración económica en América del Sur, entre otros temas. Entonces, me complace mucho dejar con ustedes al doctor Pedro Silva Barros para su exposición. Buenas tardes, Hernán. Saludos a todos que acompañan la secuencia, ¿no?, grande de debate sobre el corredor bioceánico. Para mí es una gran satisfacción poder presentar nuestra investigación. Mis excusas también porque estoy en un viaje técnico aquí a la Amazonía de Brasil. Entonces, estaba en la carretera. Pedro, perdón que te interrumpa, Pedro, para decirle a todos los demás participantes que puedan apagar su micrófono. Parece que hay algún micrófono abierto que impide escuchar con claridad a Pedro. Perdón, adelante, Sí, Pedro Silva. Sí, y puede ser que haya ruido aquí también porque no estoy en un local tan adecuado, pero voy a hablar aquí bien cerca del micrófono para que sea posible que me escuchen. Bien, yo envié, Hernán, no sé si ya compartió con los colegas o no, pero mi presentación, y voy aquí también ponerla, ¿no? Sí, perfecto. Por el tiempo. Pásala tú nada más, Pedro, y nosotros la vamos a enviar posteriormente. Perfecto. Se está viendo bien. Se está viendo bien. Por el tiempo, no va a ser posible detallar todo, evidentemente, ¿no?, toda nuestra investigación. Ya hubo otros espacios, ¿no?, que nosotros presentamos. Saludo a Claudio, también a Julia, ¿no?, que trabaja conmigo en esta investigación y nos acompaña. Y a otros varios colegas del norte de Chile y de Antofagasta que está bien comprometida y mismo en este periodo más difícil, ¿no?, para las actividades conjuntas, siempre desde lejos estoy viendo y acompañando los labores de la región Antofagasta y que son excelentes, ¿no? Creo que los aportes, las discusiones, la profundización de los temas son fundamentales para mantener activa la discusión y para que tengamos un corredor eficiente, eficaz, luego de la inauguración del puente y de la carretera, del puente Brasil-Paraguay y de la carretera en Paraguay. Bien,
yo voy aquí poner no son evidentemente todos los corredores o todas las carreteras, pero comento que hay la discusión importantísima para nosotros, que es el centro de nuestro debate hoy, que es la línea negra, ¿no? Del corredor bioceánico, que de Santos y todo el Mato Grosso del Sur, Paraguay, Salta, Jujuy, hasta los puertos de Antofagasta y otros del norte de Chile. Pero comento que yo estoy hoy en un viaje de investigación para este otro corredor, que es este rojo, que está más al norte, ¿no? Que conecta una región de la Amazonía de Brasil con los puertos del sur de Perú, ¿sí? Que otra investigación, hace un mes publicamos un estudio en el Observatorio América Latina y Asia Pacífico de la ALAD y CEPAL, que está disponible también. En mi presentación al final hay el enlace para este estudio. Y una idea ya desde el inicio, y estamos trabajando también con el estado de Paraná sobre la posibilidad del corredor ferroviario, ¿no? Por ferrocarriles, desde Paranaguá hasta Antofagasta también, que es una discusión que está unos pasos antes, ¿no? Del corredor vial bioceánico de Mato Grosso del Sur al norte, a los puertos del norte de Chile, y más o menos y también unos pasos atrás del corredor de Amazonas, Acre, Rondônia, esta región donde estoy ahora, estoy un poquito al sur, con los puertos del norte, del sur de Perú. Y la idea, este es un punto bien importante de inicio, la idea es que estos corredores no hay una competencia entre ellos, por lo contrario, son complementarios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, donde estoy, es una de las regiones que más se produce algodón hoy en el mundo. Aquí, infelizmente, no es posible aquí mostrar el horizonte, la plantación, la capacidad productiva de esta región. Hay una ciudad aquí vecina, por ejemplo, que se llama Primavera del Este. Esta ciudad hace 20 años exportaba 30 millones de dólares, 30 millones. Y el año pasado exportó 1.000 millones de dólares. Solamente una ciudad que tiene 60.000 de producción agrícola aumentó su producción para exportación de 30 millones a 1.000 millones. Y eso está pasando con varias ciudades de la franja occidental de Brasil. Cada vez más la producción de Brasil camina desde el Atlántico, donde estuvo tradicionalmente la población, la producción industrial de Brasil, hacia el oeste, ¿no? El este, hacia el occidente. Y, o sea, está cada vez más lejos del Atlántico y cada vez más cerca de los Andes y, por supuesto, cada vez más, y por ende, más cerca del Pacífico. Y lo mismo, cada vez más caro exportar para el Pacífico, ¿no? Y las cantidades aquí que se exportan de este estado que yo hablo ahora, que es Mato Grosso en el mapa, creo que pueden ver aquí el Mato Grosso do Sul, que es el centro de nuestro estudio. Yo estoy en una ciudad que es más o menos aquí y se puede exportar desde aquí, por Bolivia, ¿no? Que no está nada bueno este tramo. Se puede exportar desde Mato Grosso del Sur por Paraguay hasta los puertos del norte de Chile y desde aquí, de esta región, a Macro por los puertos del sur de Perú. Pero la existencia de varios corredores
es fundamental para viabilizar cada uno de ellos. Me explico. En el estudio del libro, que lo presentaré unos puntos y ustedes pueden leer, está disponible. Nosotros estudiamos principalmente 7 sectores económicos. Uno de ellos es fertilizantes, que son las importaciones. Esta región central, que incluye el Mato Grosso del Sur, Mato Grosso de Brasil, tiene un déficit anual en fertilizantes de 8.000 millones de dólares. Uno de los principales suministradores de fertilizantes para el centro de Brasil es Canadá. Este fertilizante viene por el Pacífico, cruza el canal de Panamá, llega en Santos o Paranaguá, los puertos estos dos, y caminan 2 o 3.000 kilómetros por tierra a un costo bastante elevado. Llegar una embarcación larga, grande de fertilizantes a cualquier punto tendrá mucha dificultad porque los puertos no están adaptados a este tipo de carga y los corredores no están también completamente adaptados, las aduanas, etcétera, para este tipo de carga. Entonces, para una cantidad pequeña sería difícil, ya que Brasil tradicionalmente ya tiene las rutas establecidas en el Atlántico. Pero si parte de la carga de una embarcación de Canadá, por ejemplo, para en el puerto de Matarani y deja para el consumo de esta región, otra parte en Arica o en Hilo para esta región, y aquí parte en Antofagasta para esta región que es gran productora, ¿no? Y gran demandante de fertilizantes, ahí sí es viable, ¿no? Lo mismo vale para la exportación de carne de Brasil, que ahí es un punto más importante para nosotros y hay un capítulo en el libro. Sí, hay varios puntos del Pacífico que llegan carne brasileña, se viabiliza más la alternativa a que tenemos hoy, que es de salida desde Santos por Sudáfrica y por el Índico hasta China y Japón, que es mucho más lejos. ¿Está bien? Entonces, una idea central es esta. Va a haber discusión en los próximos años en varios puntos de la franja occidental de Brasil sobre corredores bioceánicos. Pero un punto central es, no hay competencia entre ellos, hay complementariedad. Y la viabilización de uno es la viabilización de varios de ellos. Aquí está como la portada y el link para la principal publicación que tenemos sobre los corredores, que es justamente este de Mato Grosso del Sur al Pacífico, a los puertos del norte de Chile, que es fruto, ¿no? Consecuencia de nuestra participación, de la participación del IPEA en el grupo de trabajo del corredor. No presenté, ¿no? El IPEA, quizá no sean todos que conocen al instituto, que conocen el instituto, pero es un instituto de investigación del gobierno de Brasil, 100% estatal, y que está vinculado al Ministerio de Economía. Nosotros tenemos una larga tradición desde los años 60 y una cantidad importante de publicaciones, y nosotros coordinamos por Brasil, ¿no? Por el gobierno de Brasil, la mesa sobre producción y comercio del grupo del GT del corredor, ¿no? La mesa 2. Y este libro es fruto, es consecuencia del trabajo de esta mesa, de la mesa 2, con los aportes de los colegas de Chile, de Argentina, del Paraguay, y los debates con el gobierno del Mato Grosso del Sur y los otros varios actores ahí de la mesa, ¿no? Recuerdo a Claudio, por ejemplo, estuvo ahí en nuestra reunión en Mato Grosso del Sur,
Julia es una de las autoras del trabajo aquí, junto con Rafael, Luciano, que está aquí al lado, que me acompaña en este viaje a la Amazonía, y también Sofía. Bien, este libro que ustedes tienen acceso está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo discute la institucionalidad del corredor, que es fundamental para el logro de la integración. Entonces, la importancia de haber una declaración presidencial, de haber la institucionalización de las mesas de trabajo y la continuidad del trabajo por estos años. Y un punto importante es que, diferente de varios otros grupos de trabajo que hay o hubo sobre integración de infraestructura, las reuniones de este corredor son realizadas en las áreas afectadas por el corredor. O sea, cuando la reunión es en Chile, las actividades son en Antofagasta. Cuando es en Brasil, es en Campo Grande o otra ciudad de Brasil. Cuando es en Argentina, es en Salta o Jujuy. Esto es bien importante. El otro punto decisivo y aquí en Brasil más que todo, es la participación de los gobiernos subnacionales, que vemos que muchas veces cuando hay estos grupos de integración con países vecinos y las actividades centradas en la capital, en Brasilia, donde está la sede del IPEA, se dificulta y la gente no tiene mucha percepción del potencial, no se involucra tanto con las actividades. Y en este corredor, uno de los logros que hay es justamente la participación subnacional, sea de los gobiernos, de las alcaldías, las provincias, departamentos, estados, sea de la sociedad civil o de las universidades, ¿no? que es importante. Ahí comento también que hace pocas semanas firmamos un convenio con la Universidad Católica del Norte, justamente entre el IPEA y la Universidad Católica del Norte de Chile, justamente para compartir datos y hacer una evaluación de las redes sociales involucradas, ¿no? De los grupos de interés y todo eso involucrados en el corredor, que para nosotros es de bastante interés también, ¿no? Ustedes saben que este corredor se mantiene activo, el grupo de trabajo, desde el 2015, cuando fue firmada la declaración, hasta ahora con actividades todos los años. Y la idea es que Argentina realice la reunión del grupo de trabajo este año. Aprovecho para invitarlos el próximo miércoles. Nosotros presentaremos un estudio, no es completo porque el tema es casi infinito, pero un estudio sobre las relaciones económicas Brasil-Argentina, con la participación de los dos gobiernos, ¿no? Con la participación del secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, del embajador de Argentina aquí en Brasil, de la Cancillería de Argentina, la Cancillería de Brasil, y voy a poder presentar una evaluación crítica, ¿no? Del comercio bilateral Brasil-Argentina, que ha caído demasiado en los últimos 10 años. Hoy día es 60% menos de lo que era en 2011, pero hay toda una agenda posible, ¿no? Entonces es un poco ver qué agenda podemos tener en conjunto y aparentemente por la primera vez en los últimos años hay o por lo menos la posibilidad de los dos gobiernos en alto nivel escuchar un poco y debatir un poco una agenda positiva, propositiva para los dos países. Esto será el 27 de octubre. Y en este momento espero que Argentina finalice que va como realizar la reunión del corredor lo antes posible para que mantengamos las actividades que se realizaron en 16, 17, 18, 19 y mismo el año pasado de forma virtual con la presidencia de Chile. Después hay un capítulo sobre los corredores viales, ¿no? de infraestructura. Un análisis del comercio y las posibilidades de integración regional
y de los 7 productos, ¿no? Que aquí, si uno no puede, el libro está en portugués, ¿no? Solamente por ahora. Vamos a hacer un nuevo bastante más completo en español. Seguramente el próximo año vamos a tenerlo en 2022. Entonces, aquí yo no voy a comentar todo, pero así si uno no quiere leer el libro todo de una que es un poco largo, puede leer los slides que Hernán enviará a que tiene como las principales informaciones, ¿no? Son 70 más o menos diapositivas, no voy a ir un poco rápido por el tiempo, pero ahí puede, desde las diapositivas está en el mismo orden que en el libro, buscar en el libro un poco más de contenido. Pero hacemos una relación de las cuestiones de gobernanza e infraestructura. Se puede incrementar mucho las exportaciones de Mato Grosso del Sur utilizando el corredor por Chile. Se puede ganar, el Estado puede ganar mucho. Y aquí está también el tema de la red de universidades, ¿no? que es importante, es algo que comentamos. Las diferentes reuniones, cómo fue importante la actuación o la realización en los locales directamente involucrados en el corredor, excepto el caso paraguayo. Después de finalizada la carretera, seguramente vamos a hacer actividades allá en la región occidental del norte del Chaco paraguayo. Hay un tema de que este corredor es la concretización también del acercamiento entre Alianza del Pacífico y Mercosur en infraestructura, ¿no? Que es un otro punto importante. Y comento que yo supe hoy de eso en una conversa con la Cancillería de Brasil, que el día 25 de noviembre vamos a realizar una actividad de infraestructura en el Mercosur que no se realizaba hace tiempo. Entonces, ahí seguramente habrá debates y recomendaciones sobre el corredor y la salida hasta como un punto estratégico, ¿no? para Brasil y para el Mercosur. Cuando el Mercosur empezó, fue firmado, ¿no? En 1991, la mayor parte del comercio mundial estaba en el Atlántico Norte. La mayor parte de las exportaciones de los países miembros del Mercosur iban a Europa y Estados Unidos. Y en estos 30 años cambió bastante el eje comercial mundial. Brasil y el Mercosur están geográficamente más lejos de este eje más dinámico de Asia-Pacífico, y por supuesto es más importante, más estratégico para los países del Mercosur la conexión con Antofagasta y otros puertos de Chile y Perú sobre todo. Entonces hay un tema de convergencia ahí que es importante. Buscamos las referencias, ¿no? De la CEPAL y otros sobre los corredores bioceánicos. Hay un largo debate también sobre la importancia geopolítica para Brasil, para Paraguay, para Argentina y las referencias de la salida al Pacífico, y lo mismo para Chile en relación a la salida al Atlántico. Esto está en el inicio del libro. Hay también un tema que está aquí un poco, esta es una referencia clásica de Brasil, Mário Travassos y la proyección internacional y continental de Brasil, y como Mato Grosso, que antes reunía tanto el estado de hoy, Mato Grosso, donde estoy ahora, y Mato Grosso del Sur, con como un tipo entre las conexiones de infraestructura de la región. Y hacemos lo mismo para geopolíticos de todos los países. Después, en el capítulo 2, hay una larga discusión sobre infraestructura,
que involucra también otros modales, ¿no? Que en el caso aquí de la conexión que tenemos, que estaba anteayer en el estado Acre, en la frontera de Brasil con Bolivia y Brasil con Perú, ahí tenemos la hidrovía bien estructurada del río Madeira hasta el Amazonas, ¿no? Y la salida al Atlántico ecuatorial. Y en el caso de Mato Grosso del Sur también tenemos acceso a las hidrovías de Paraná, Paraguay y Río da Plata. Y hay una importancia de articulación también multimodal que va a ser reforzada seguramente cuando haya la conexión ferroviaria también. En este capítulo hay como la presentación de todos los proyectos del área del corredor con los costos y lo que hay que hacer, el estadio, como el estado del arte de cada uno de ellos, de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Y en el estudio tiene los detalles. Incluso del tema ferroviario. Y también lo que se podría hacer, varias obras que se podrían hacer en la Cuenca del Plata que estarían articuladas con el corredor vial hasta Antofagasta. Después hacemos un análisis del comercio regional. Los datos que están en el libro son del año 2019, pero ya tenemos actualizado para el año 2020 y también luego en algunos pocos, en 3 meses vamos a tener para el año completo de este 2021. Las líneas generales son las mismas, ¿no? Del actual y de lo que era hasta 2019. Hay un incremento muy fuerte aquí están los datos de la balanza comercial del estado de Mato Grosso, que ahora está volviendo a exportar como 6.000 millones, el estado de Mato Grosso del Sur, 6.000 millones de dólares, el estado de Mato Grosso exporta unos 20.000 millones de dólares. Es bastante, así, bastante cuando comparado a su población, ¿no? Aquí son los dos estados juntos tienen como 6, casi 7 millones de habitantes y tienen una exportación de 26 millones de dólares. Eso implica en casi $4.000 per cápita, 3.700 dólares per cápita. Eso es mucho más, por ejemplo, que las exportaciones chinas per cápita. Claro que China es una población cientos de veces más grande, pero no es despreciable. Estos estados son, y esta región aquí, Rondônia, Mato Grosso del Sur, es la región que más crece en Brasil. Entonces hay todo un mercado nuevo y de consumo mismo de varios productos que podrían llegar a Brasil desde el Pacífico directamente también. Ahí hay un poco el comercio con los países, cada uno de ellos, el comportamiento. El comercio intrarregional no viene tan bien, no viene bien, particularmente en relación a Argentina, pero también no estamos en el mejor momento con los otros países. Y el corredor es importante y decisivo para la recuperación del comercio intrarregional. Ahí también estudiamos por dónde sale y para dónde va cada una de las exportaciones de cada uno de los productos. Eso estamos haciendo, empezamos a hacer con el Mato Grosso del Sur y estamos haciendo con varias otras regiones que pueden ser afectadas por el corredor. Sabemos qué se exporta de cada ciudad, para dónde va esta exportación y por dónde sale. Entonces ahí están los puntos de salida de las exportaciones del Mato Grosso del Sur y la mayor parte de lo que va para la región sale justamente por tierra y podría salir ahora y debe salir
mucho más por Porto Murtinho. Bien, ahí ya empezamos un poco retrasado, no sé cómo estamos, Hernán, porque empezaría a las 4 y terminaría a las 5 menos, a las 4 de aquí Sí, donde no, estoy, no, ¿no? puede seguir. Que a una hora de diferencia y terminaría justo ahora y me avisó aquí que debería terminar la presentación, pero creo que tengo más No, sí, unos puede 10 tener. minutos aproximadamente. Vamos a estar por Gracias. lo menos hasta los 15 minutos más. Perfecto. Entonces, hay varios productos, ¿no? Que se puede aumentar mucho la producción y ya están aumentando. Uno de ellos es el caso que comenté aquí, esta ciudad, una de las principales productoras del mundo, que es el algodón. Aquí, justo antes de llegar aquí, que es una cuestión impresionante, viene 40 kilómetros sin parar de producción de algodón, 40 kilómetros. Es una cantidad enorme. Creo que hay de algodón en estos 40 kilómetros, seguramente se puede vestir los 200 millones de personas de Brasil, o por lo menos la compra de ellas en un año. Entonces hicimos para el estudio un cruce, ¿no? De las demandas también de los países vecinos. Encontramos varios productos que hay potencial de incrementar el comercio intrarregional. Varios tipos de carne, por ejemplo, que Chile importa de otros países, que Mato Grosso del Sur exporta a otros países, pero no hay este comercio entre Mato Grosso del Sur y Chile, y podría haber y debe haber con el corredor. Analizamos también, ahí están los 7 productos que encontramos para este primer estudio, ¿no? que es la celulosa, que es bien importante porque Chile tiene tradición exportadora incluso de celulosa grande, y Chile tiene un tipo de celulosa que es diferente de la producción de Brasil, con usos diferentes también, para un tipo de papel más liviano, otro más para embalajes, y son fibras diferentes. Y Chile tiene también, es un importante inversor externo directo en este sector en Brasil. Ustedes saben, Brasil es el principal destino de inversión directa extranjera de Chile en Latinoamérica, y Chile es el principal investidor latinoamericano en Brasil hoy día. Y esto ha pasado en la última década, en los últimos 10 años. Y el sector que hay más inversión chilena en Brasil es justo celulosa. Entonces hay un potencial. La producción de celulosa de Brasil avanza fuertemente hacia el oeste, al este, ¿no? Hacia el occidente. Y esta producción ya llegó, y hace 2 años empezó avanzó sobre el territorio paraguayo. ¿Se puede me dar 5 minutos? Disculpe aquí. Entonces, se avanzó sobre el territorio paraguayo, y ahora Paraguay también el año pasado inauguró su primera planta para producción de celulosa. Y esta celulosa, que tradicionalmente salía por Santos, está cada vez más lejos de Santos y cada vez más cerca de Chile. Y como es dirigida predominantemente al mercado asiático, hay un potencial grande para exportación de este sector. En el caso de carnes, lo mismo. Ahí es bien importante porque Brasil responde solo por un 20% de las exportaciones mundiales de carne congelada. Y Mato Grosso del Sur es uno de los principales estados productores de carne de Brasil. Y Brasil
hace 20 años respondía solamente por un 3% del mercado mundial de carnes congeladas. En el caso de las carnes frescas, se avanzó en una velocidad más baja, más despacio, y no tenemos ni el 10% del mercado mundial de carnes frescas, y podríamos tener por lo menos un 20% del mercado mundial de carne fresca. Pero ¿qué pasa? La producción de carne, la frontera de producción de carne fresca hoy en Brasil está a casi 3.000 kilómetros del puerto de Santos. Está mucho a oeste, mucho a este, mucho al occidente. Y es mucho más difícil llegar a los mercados que aumentan más el consumo de carnes frescas, que están en Asia, por el Índico, ¿no? Por el camino tradicional de Brasil. Entonces, por los puertos del Pacífico, podríamos economizar o ahorrar entre 9 y 12 días. Esto sería fundamental para el consumo de carne fresca en Japón o en China, ya que esta carne comida en hasta 90 días en general, ¿no? Entonces estos 10 días pueden hacer mucha diferencia, ¿no? Claro, no es solo una cuestión de logística y todos los temas sanitarios y eso, pero es una de las principales cuestiones. Y ahí hay un potencial muy grande. De los fertilizantes ya comenté un poco y hay otros productos que quien tiene interés puede ver en el libro con más detalles, ¿no? Y aquí en la presentación hay sobre el litio, sobre la soja, que es otro producto importante. Si es ferroviario sería mucho más viable, pero también es viable algo por el transporte vial, por carretera. Los fertilizantes que comenté, la celulosa, la minería de hierro, ahí hay una cuestión más específica para Argentina y Uruguay, pero se puede también algo a Chile, más complejo el caso de minería de hierro, pero por aquel criterio que nosotros, la metodología que utilizamos, ¿no? De que Brasil exporta a terceros países, de que Chile importa algo, se podría haber un comercio ahí. Y de la sal también, que es más relacionado a Argentina y Chile con el Mato Grosso del Sur, sería la importación. La sal que viene hoy a Mato Grosso del Sur llega de Rio Grande do Norte, que es el estado que está más cerca de Europa, de Brasil, también son 3.000 kilómetros para llegar en Puerto Murtinho, por ejemplo. Estaría mucho más cerca la sal de Salta o ahí de la región del Atacama. Hay algunos productos, ¿no? Que Chile importó de Estados Unidos, de otros países que se podría importar desde Mato Grosso del Sur, por ejemplo, que de gallinas y carne es lo que son más fuertes. Ahí desagregamos también los tipos de carne, ¿no? Y tripa es uno de ellos que Mato Grosso del Sur exporta y Chile importa de otros continentes. Ahí hay el tema de aceites y algunas demandas que son sectores que empezamos a estudiar después de la última reunión del corredor. Algodón es uno de ellos. Aquí el caso de los lácteos para Paraguay, que es bien importante para ellos también, en este caso Brasil, lácteos paraguayos. Hay esta publicación con Julia que nos acompaña, que esta es bien reciente, fue publicada la semana pasada, que es una discusión sobre la resiliencia del corredor y del grupo de trabajo del corredor y el protagonismo del estado Mato Grosso del Sur para la misma.
y aquí el estudio que comenté sobre la región de Amazonas y Acre, Rondônia y su conexión con el sur de Perú, que está publicado en ALADE, hay el link para el estudio. Entonces, con eso termino, Hernán. Muchísimas gracias. Estoy a disposición para el debate y tiene mi contacto todos los participantes para eventuales cuestiones posteriores. Muchas gracias, Pedro Silva Barros, por esta magnífica presentación. Agradecemos en especial por el sacrificio en la práctica que ha significado para ti conectarte estando en la Amazonía. Se nota que estás en un lugar que ciertamente no es una oficina, pero tu exposición igual se escuchó muy bien. Se vieron bien las transparencias y yo les reitero a todos los participantes en este seminario que les vamos a enviar esta serie de slides, de este PowerPoint que nos ha enviado Pedro Silva, para que cada uno tenga los detalles, sobre todo esos links que nos mencionaba al final. Hemos pedido algunas preguntas por escrito y nos llegó la primera de parte de Claudio Pizarro, el coordinador de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales del Gobierno de Antofagasta. Dice: estimado Pedro, muy buenas tardes y gracias por tu presentación. Desde hace unos meses se viene conversando y diagnosticando las factibilidades de la conexión ferroviaria entre la zona de Corumbá, oriente de Bolivia, noroeste de Argentina y norte de Chile. Los diálogos iniciales se centraron en el mineral de hierro y hoy, con actores del noroeste argentino, se están sumando una serie de otros productos que generarían un flujo de ida y vuelta. ¿Cómo analizas tú estas factibilidades comerciales que puedan permitir crear las conexiones ferroviarias, unos 80 kilómetros faltantes en este momento, para avanzar en consolidar una red ferroviaria que se sumaría a los esfuerzos del corredor bioceánico Pial? Pedro. Sí, el tema ferroviario es de estos temas que llevan décadas de discusión en Brasil. Hubo momentos que se avanzó más, otros menos, pero ahora hay una expansión, aunque pequeña, pero significativa, una expansión de la red ferroviaria en Brasil. En este estado que estoy, que es Mato Grosso, se ha expandido, se llama ferrogrão, que sería hierro granos, ¿no? Son hay más de 2.000 kilómetros recientes de vías ferroviarias. Ellas, ahora, las que avanzaron más en los últimos años son justamente para exportación de granos hasta los puertos de la Amazonía. Y este es un punto bien interesante, Hernán y Claudia, a quien agradezco la pregunta. Hace 20 años, ¿no? Yo hice este mismo recorrido que estoy haciendo ahora por los puertos aquí de la Amazonía, de Brasil y a esta región. Y se decía en aquel momento que era imposible. Disculpe, que hay un tema con el carro aquí y un otro camión que ahí se decía en aquel momento que no se podía exportar los granos de Brasil por la Amazonía, porque no había infraestructura, adecuada de los puertos, que la humedad de la Amazonía no permitía el almacenamiento de los granos, y que cuando llegara a la fosa, a la salida del Amazonas, no habría escala suficiente para
los grandes transatlánticos y todo eso. Eso hace solamente 20 años, es exactamente lo que decía. Yo en aquel momento percorrí todos los ríos de la Amazonía hasta la región aquí de Rondônia, que son más o menos 4.000 kilómetros en río, y no se veía ninguna embarcación granelera. Hoy día hay cientos de ellos. Y mitad de la exportación de granos de este estado, que es el principal productor de granos de Brasil, sale por el Arco Norte. Incluso esto está viabilizando las ferrovías ahora. Y este es exactamente el argumento que se escuchaba hace unos años sobre los Andes, que era intransponible para este tipo de carga, que no se podía subir, que no se podía bajar, y que si llegara hasta el Pacífico, no habría, los puertos del Pacífico no estarían estructurados, no habría las embarcaciones adecuadas para el transporte hasta Asia, etc. Hace 15 años se superó completamente el tema de las exportaciones por río, y en los últimos 20 años se avanzó cientos y cientos de kilómetros la producción granelera de Brasil hacia el oeste. O sea, así como avanzó hacia el norte la década pasada y por lo tanto estuvo más cerca de los ríos de la Amazonía, ahora se avanza hacia el oeste, incluso en Bolivia, en Paraguay, casi todo el Paraguay es producción de granos, parte significativa por productores brasileños, y hacia el noroeste de Brasil, al estado ahí de Beni, Pando en Bolivia y Madre de Dios en Perú. Con todo eso, se viabiliza hoy la demanda por la salida al Pacífico, y puede viabilizar, como está pasando hoy, el camino que se abrió por los ríos y carreteras para exportación por el Arco Norte, y después de 15 años aproximadamente se viabilizó la construcción de las ferrovías nuevas. Creo que lo mismo podría pasar y debe pasar en relación a los tramos que faltan de las ferrovías. Porque claro, no es solamente juntar una par, porque este es otro punto bien importante, Hernán, y con eso termino, que la infraestructura, o sea, tener todos los tramos de conexión por el Paraguay hasta Chile, por sí, no garantiza que la carga va a pasar. Es necesario, y por eso el grupo de trabajo del corredor es tan importante, es necesario la articulación de las aduanas. Es necesario que una carga salga de Brasil, así como en Europa una carga sale de Austria y llega a Rotterdam, pasando por Alemania sin verificación, sin paradas, ¿no?, de los transportadores, con los trámites 100% digitales, todo eso. Para viabilizar la salida de nuestra carga por Chile, lo mismo tendría que pasar, y es tan importante la articulación con Paraguay y Argentina también para eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay interés ahora mucho que había hace 20 años sobre el tema ferroviario, y creo que en unos 15 años aproximadamente, como está pasando ahora aquí en esta región de Brasil que estoy ahora, debe haber nuevas rutas hacia el Pacífico, sea juntando los ferrocarriles existentes, ¿no?, sea construyendo nuevos, ¿no? Y el interés del estado de Paraná existe hoy día, y es un interés que no era público hasta hace un año, o no era público con tanto énfasis hasta hace un año. Es eso. Y allí lo que falta que construir es bastante poco, ¿no? En el tramo brasileño básicamente que falta, porque desde por lo menos Resistencia, desde la provincia del Chaco, ya sea por
conectando con Salta hacia Güemes o por Formosa, existe la posibilidad de la utilización del ferrocarril actualmente. Esta idea de Paraná, del Estado de Paraná. Pedro, una última consulta. También me habían preguntado por el plan piloto de procedimientos fronterizos, pero entiendo que eso es de la mesa específica. No sé si tú has intervenido en eso, pero mi consulta es en un seminario que se realizó esta mañana, impulsado, digamos, organizado por INACAP, la Universidad Tecnológica de acá de Chile, sobre todo por su sede Calama. Se planteó ya formal y públicamente la propuesta o la conveniencia de estudiar a fondo la posible construcción de un puerto hub, ¿no? Que en este caso en alguna región del norte de Chile, la que técnicamente más convenga, Tocopilla se está postulando para ello, por supuesto, se pueda diseñar y construir un puerto que permita el viaje directo entre la costa del Pacífico, acá en el sur, y Asia, Australia, digamos, Oceanía y Asia, ¿no? Pensando justamente en la gran variedad y cantidad de cargas, y ahora fundamentado en los proyectos de corredores que tú mencionas, al que habría que agregar incluso otro corredor que se está planteando mucho entre Catamarca, La Rioja, con la región de Atacama, acá al sur de la región de Antofagasta. En fin, todos estos corredores serían generadores de carga, pero se requeriría un puerto hub que permita el viaje directo al Asia y no tener que subir hasta Manzanillo o a algún otro puerto en México o a San Francisco en el sur para hacer el viaje directo al Asia. ¿Qué opinas tú, si es que ya han tocado ese tema, o por lo menos tu impresión sobre esa conveniencia, esa factibilidad? No, eso es completamente factible, ¿no? Por la cantidad de cargas que se mueve desde Brasil y Paraguay y Argentina en las regiones que pueden ser afectadas por el corredor. O sea, aunque ponemos los últimos 10 años que las exportaciones de Brasil, el total de ellas, no ha crecido mucho, es aproximadamente 250 mil millones de dólares, pero si analizamos los productos y los destinos, ahí los cambios son tremendos, porque Brasil está exportando mucho más carne, mucho más grano y mucho más a Asia-Pacífico, que hoy día es prácticamente mitad de las exportaciones de Brasil van a Asia-Pacífico. Entonces, si hace 20 años Brasil exportaba a Asia-Pacífico menos de 10 mil millones de dólares, ahora exporta más de 100 mil millones de dólares. Y fundamentalmente de productos que, bueno, fundamentalmente no, pero con varios de estos productos como carne fresca, tendrían ventajas tremendas si hubiera una salida directa una conexión directa de los puertos de Chile a Asia, ¿no? Entonces, es fundamental eso. El menor costo de ese transporte marítimo directo compensaría en parte el costo del transporte terrestre, sobre todo a través de la cordillera de los Andes. Es el principio básico, digamos, para plantear seguramente esto. Bien, creo que no tenemos otras preguntas y la exposición fue bastante completa. Quienes deseen profundizar van a tener los documentos que ya nos anticipaba Pedro. Vamos a mandarles también los informes que hemos preparado, que se han trabajado en conjunto en IPEA, con la participación también de IDEAR, de tal manera de que se puede profundizar en esto y ciertamente no será la última oportunidad en que convoquemos a Pedro Silva Barros para que comparta con nosotros sus interesantes investigaciones con sus colegas de IPEA y otros de Brasil. Muchas gracias, Pedro. Feliz trabajo allí en la Amazonía, que sea muy productivo. Y gracias a todas y a todos los participantes en esta oportunidad, módulos 9 y 10 de esta jornada. El próximo miércoles, yo sí lamento contarles que
este seminario entre Brasil y Argentina, del que hablaba Pedro recién, me contaba él por interno, es de 15 horas de Chile en adelante. Y nosotros ya tenemos corriendo la invitación para el seminario de cierre nuestro de esta jornada de las 16 horas en adelante. Así que esperamos poder grabarlo también para que se pueda ver después de forma completa, porque nosotros tenemos, Pedro, te comentaba, creo, este seminario de cierre en el que vamos a contar, en el caso de Brasil, con la participación de Joao Parkinson, para que nos dé también su apreciación del estado actual del corredor. Vamos a tener al secretario pro tempore de Sicosur, desde Tucumán, Luis Mariano, para que nos hable de la situación actual de Sicosur. Vamos a contar con la participación de la cónsul de China en el norte de Chile, para que nos hable de la franja y la ruta, ¿no? Esta gran iniciativa china y cómo pudiera esto conectarse con nuestro corredor bioceánico vial y ojalá ferroviario. Y finalmente tendremos también al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Asia-Pacífico y de la Cámara de Hong Kong en Latinoamérica, para que nos hable justamente de esta similitud, si pudiéramos homologarla entre lo que ha sido Hong Kong con el Asia, para los intercambios con el comercio mundial, y lo que pudiera ser el norte de Chile, o particularmente en este caso Antofagasta, con respecto al centro oeste sudamericano y todos los mercados que hoy nos ha clarificado muchísimo más Pedro Silva Barro. Así que desde ya, les anticipamos la solicitud de que corran la voz a otras personas interesadas, nos manden los correos electrónicos de quienes pudieran más interesarse en participar en este seminario de cierre, y nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas. Gracias y hasta entonces. Gracias, Pedro. Gracias, Hernán. Saludos. Nos vemos y siempre un gusto participar de las actividades con los colegas de Antofagasta. Un abrazo. Igualmente para nosotros. Gracias, Pedro. Gracias. Adiós, nos vemos. Saludos a todos, que estén bien, gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Ok, Alicia, gracias a ti.